Empiezo diciendo que en los últimos tiempos pues suelo puntualizar a los que presentan, concretamente en este último año con mi libro, suelo puntualizar a los que hacen la presentación diciendo que no es para tanto, que no es para tanto. Que yo me vi llevado en volandas, sin haberlo previsto, sin estar preparado, sin haberlo pensado, y sobre la marcha pues fui tomando decisiones. Yo era un ingeniero feliz y muy joven, puesto que tenía 26 años, y había cambiado de trabajo, estaba en el tercer trabajo y siempre había mejorado y siempre me daban las tecnologías más modernas y me enviaban a los mejores cursos a Europa y tal. Y parecía que tenía un porvenir y una perspectiva pues muy cómoda y muy confortable. Y un buen día pues todo cambió, pues como suele suceder en tantos itinerarios más o menos brillantes. El mío fue pues muy vulgar. Yo estaba trabajando para la industria nuclear y quisieron poner una central nuclear en mi pueblo y me sentó muy mal. Por una serie de circunstancias que se unieron en ese momento, estoy hablando de la Navidad del 73, y pasé ahí el mes de enero y tal, las fiestas y un poco más, sufriendo, no sabía qué hacer. En el pueblo me preguntaban, me consultaban, claro, yo era ingeniero. Y bueno, ¿y esto cómo lo ves? Bueno, total, que yo ahí tuve mi iluminación en mes y medio, al estilo de esos grandes iluminados que yo admiro mucho, pero claro, en pequeño y a escala, como sucedió pues con Descartes en aquella noche del invierno de 1600, me parece que era 17, en la guerra de los 30 años o 20 y tantos, o a Rousseau, que me ha interesado más el caso suyo, ¿no?, del camino de Vincennes, cuando él llega a la conclusión de que no sabe qué hacer en su vida, todavía no se ha centrado, y en un momento descubre, leyendo Le Mercure de France, que ya sabe lo que va a ser lo suyo, porque hay un concurso para ver qué opina la gente sobre si las ciencias y las artes han contribuido a mejorar la moral y las buenas costumbres, y él dice, me apunto, voy, y gana, la única cosa que ganaría él en su vida. Igual que yo, la única cosa que he ganado ha sido ese Premio Nacional de Medio Ambiente del año 98, que por cierto me lo entregó la ministra, que a la sazón era del PP. Bueno, pues no es para tanto, y entonces todo eso ha ido pues surgiendo a partir de, efectivamente, de decisiones que en ese momento pues sí son trascendentales, pero con 26 años uno no sabe lo que es trascendental o no, de modo que yo cada vez veo menos mérito en este itinerario mío. Bueno, yo celebro muchísimo la asistencia esta, muchísimo, no es muy frecuente encontrar a 50 o más personas en una charla sobre medio ambiente. Celebro sobre todo la existencia y la actividad de la cátedra de Terra Ciutadana, y sobre todo que sea una cátedra dentro de la Politécnica. Cuando yo he vuelto a la universidad como profesor, y de esto hace 5 años, bueno, 5 años más otros 5 de asociado, pero bueno, en el 2002 entré en la universidad como asociado. Cuando ya me he estabilizado un poco porque soy interino, pues en la Politécnica y en mi escuela donde yo estudié, que es donde estoy, y debido al interés del director de ese momento, un gran tipo, pues dijo, no, a ti te vamos a poner aquí, pero te vamos a poner de sociólogo, no porque seas sociólogo, sino porque tu vida es esa, no la ingeniería. Efectivamente, yo dije, no, yo de ingeniero nada, yo lo dejé en octubre del 74, de modo que luego no he hecho más que crítica de la tecnología, así que yo profesor no puede ser. Y me dice, vamos a inventar el área de conocimiento de sociología en la Politécnica de Madrid, vamos a batallarla y vamos a ganarla. Y se batalló y se ganó, de tal manera que en la Politécnica de Madrid existe el área de conocimiento de sociología, para que se tenga en cuenta en el currículum y para que se vaya dotando de profesores, para que en su día pueda haber un departamento, etcétera, etcétera. Y ahí estoy. Y la asignatura que se me confeccionó en el marco de Bolonia pues se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad, que es troncal, es obligatoria, y en ella me siento muy, muy feliz. Eso es lo que hago. Y a atender a másteres y a tesis doctorales y otros títulos y otras cosas que hay en la Politécnica, siempre de tipo pues cooperación al desarrollo, cosas así, en los que yo pueda recurrir a mi pasión internacional o a mi formación original como en política, digamos, internacional.
Pero bueno, lo que quiero decir es que estoy muy satisfecho con lo que me venía contando Héctor acerca de esta cátedra y acerca de este ambiente, y sobre todo porque sé lo que cuesta, porque sé hasta qué punto son iniciativas minoritarias muy costosas, en humor, en tiempo y en otros recursos personales, pero claro, en fin, siempre hay cosas, y sobre todo cuando el esfuerzo se desencadena, pues la respuesta siempre es segura, ¿no? Los alumnos pues podrán oscilar, los que acaban interesándose por una visión crítica de la ciencia y la tecnología, podrán ser pues un 5, un 10% como mucho, pero los hay, y siempre surgen, es decir, que el trabajo siempre funciona, resulta, y hay una respuesta y siempre hay que celebrarlo. Bueno, yo no sé, puesto que no soy biólogo, ni físico, ni tal, ni casi nada, porque es otro problema que tengo, cuando me dicen, bueno, Pedro, ¿y tú entonces qué eres? Pues no lo sé. Lo que suelo decir es que soy ecologista, pero claro, para romper el diálogo, porque ecologista pues no se estudia en ningún sitio, ¿no? Pero si realmente yo tengo que definirme, pues digo que soy ecologista. Bueno, entonces para analizar los graves problemas del planeta Tierra, pues no estoy preparado ni nada de eso. De todas formas, como hay que hablar de eso, pues claro, aludo a algunas cosas que son ineludibles, ¿no? En primer lugar, aludo a ese gran problema que arrastramos los humanos desarrollados, bueno, todos los humanos, no todos no, que es el antropocentrismo, y peor todavía, el eurocentrismo. Claro, digo que todos no, porque claro, nos hemos acostumbrado a ver el mundo desde nuestro sitio, desde nuestra Europa y nuestra cultura judeo-cristiana, y nos creemos que todo el mundo ha sido siempre así, y sobre todo que debe de ser así, y que debe de entrar, y debe de responder según ese marco cultural. ¿Qué va? Ni mucho menos, nada de eso. Incluso estudiando la ciencia, no ya la filosofía, sino la ciencia y la tecnología, pues inmediatamente nos quedamos atrapados por el interés en tiempos medievales y en tiempos del Renacimiento europeo, pues de la potencia cultural y la ciencia y la técnica que se crean como consecuencia de ello en ámbitos culturales y geográficos tan distantes e interesantes como el mundo islámico, sin ir más lejos, o el mundo chino o indio. Entonces ya está bien de creernos el ombligo del mundo, que nos lo seguimos creyendo, por supuesto, no tengo ninguna esperanza en que eso cambie en este mundo nuestro europeo, o europeo occidental. Bueno, pues ese antropocentrismo ciego y necio que excluye la humildad, que excluye la prudencia y que excluye el admitir que hay otras culturas igual o más interesantes, cuando surge este tema yo digo que la antropología no nos permite decir que un pueblo, que una cultura o que una religión sean superiores a otros, o inferiores, o mejores, o peores. Eso no, eso la antropología, la ciencia antropológica no lo permite. Pero claro, nosotros lo tenemos clarísimo, que la cultura judeocristiana es la buena, que el monoteísmo es el bueno, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que vienen de la misma herencia cultural y espiritual. Bueno, y el eurocentrismo, pues peor todavía, porque todavía hoy, cuando nos enfrentamos al problema de Repsol, que estoy escandalizado, oían en la radio que el 80%, bueno, hay un instituto muy reaccionario y muy terrible que se llama Elcano, Instituto Elcano, que da miedo cuando se oye a los sabios del instituto, que ha hecho una encuesta hoy sobre el problema con Repsol y con Argentina. Y entonces el 80% de los ciudadanos dice que qué barbaridad, que hay que ir a por Argentina, etcétera y tal. Y solo el 20%, pues que está bien hecho, ¿no? Que por lo menos que de vez en cuando alguien haga un ejercicio de soberanía. Los europeos hace tiempo que hemos perdido la vergüenza al tiempo que la soberanía. Y decía la presidenta, la verdad es que la presidenta y las élites latinoamericanas pues tienen la misma cultura que nosotros, por supuesto, pero cada vez que lo dicen de verdad, ¿no? Cuando dicen, es que esto ya no es la colonia, ¿no? Yo voy todos los veranos a un curso de doctorado a Guatemala y yo veo la colonia, y funciona la colonia, y funciona la emigración, y funciona 500 años de crímenes contra los indígenas, en primer lugar, que ya están escondidos ahí arriba en el altiplano, aunque son el 50% de la población, y contra los recursos naturales, ¿no? Todo eso es el antropocentrismo general que creemos que la naturaleza, el planeta, el universo, debe de estar a nuestro servicio y que nosotros estamos para controlarlo y dominarlo. Esto es una herencia terrible de la Ilustración y quizá anterior,
y bueno, y para decir que somos los mejores y que siempre debe ser así. Y los demás tienen que hacer lo que nosotros les venimos diciendo a lo largo de la historia. También decía el otro día que surgió la ocasión en la presentación del libro en Lorca, que la íbamos a hacer el año pasado, el día del terremoto, y se me vino el terremoto encima cuando íbamos a hacer la presentación, todo lo hemos hecho en febrero. Entonces yo decía, ojo porque claro, todas las potencias a partir del Renacimiento, por hablar de España y de Portugal, pero bueno, yo creo que siempre, todas las potencias siempre dentro del mundo occidental. Todas las potencias lo han sido y lo han conseguido y han alcanzado ese nivel pues, militar, económico, cultural, etcétera, pues por el genocidio de las poblaciones anteriores, por la esclavitud a que han sometido a los que había o a otros que han importado y por la destrucción de los recursos, y no hay ninguna excepción. Por eso, por ejemplo, China nunca ha sido un imperio. Ha tenido tanto que hacer en su propia dimensión continental que no se ha preocupado de invadir a nadie. Bueno, no hace mucho, pero ya en los tiempos modernos atacó a Vietnam, lo recuerdo perfectamente, lo recordaréis, nada más acabar la guerra de Vietnam, que sabéis que fue el 30 de abril del 75, estaba ya acabando políticas, la caída de Saigón, y al año siguiente o 2 años después resulta que China, en plan castigo, en plan expedición de castigo, invadió Vietnam del Norte o Vietnam y tal. Bueno, entonces, bueno, hablando de la Tierra y de sus problemas, pues no hay más remedio que aludir a esa teoría tan sugerente y al personaje que la sustenta, que es Gaia y James Lovelace. Y es interesante, primero, porque es inevitable, si hablamos del planeta, como unidad, puesto que él dice que, y su teoría, Gaia, que la elabora en el año 79, él dice que es un organismo único vivo, viviente, que no es simplemente la suma de todos los elementos o organismos o sistemas vivos del planeta, sino que es precisamente por esa suma o por esa complejidad superior una cosa nueva. Pero bueno, eso se dice y se deduce y se estudia en otras ciencias y con otros aspectos o mundo del conocimiento. La sociología lo tiene muy clara, la sociedad es algo nuevo y distinto a la masa, a los individuos, y funciona con leyes distintas a las leyes de los propios individuos, son realidades distintas y tal. Y este hombre dice lo mismo de Gaia, que es pues, la diosa Gea, dicho pues supongo que en inglés. El problema de Lovelace es que es un sabio, un científico de mucho prestigio, pero que precisamente porque es un grandísimo especialista, pues se permite decir tonterías soberanas. Aprovecho para invitaros a que no respetéis nunca a nadie, por mucho Nobel que sea o por mucha categoría científica que tenga, como el amigo Lovelace, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice Lovelace? Bueno, pues en todas las entrevistas, ya es mayor, puesto que me parece que nació en el 1919, pues en todas las entrevistas dice que la energía nuclear es la única solución del problema del planeta y del desarrollo y del cambio climático, energía nuclear, que no, que eso de las energías renovables, pues que eso es poco, que no, la energía nuclear. Y se atreve a decir, me he leído las cosas que yo tenía sobre Gaia y Lovelace, y siempre dice lo mismo, dice, no, es que la energía nuclear no hay que tenerle miedo porque además es el origen del universo y ahí está, en el origen bueno, pues de la realidad física. Supongo que se refiere a la energía de fusión, pensando sobre todo en el Sol y en las estrellas, no, en la fisión, que es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Y en cualquier caso, y puesto que además critica las energías renovables, entre las que la principal, sin duda, es la solar, pues que me gustaría recordarle que la energía solar que nos llega del Sol es la misma energía, aquella de fusión que está tan alejada que no nos afecta, pero que nos viene limpia, maravillosa, aunque sea el resultado de la fusión. Y esa es la energía y además que tiene la misma o más relación con la vida y con la existencia de la vida en el planeta, más que esas reacciones originales o estructurales de la fusión nuclear, ¿no? Además, leyendo una de estas cosas, se permite también hacer un elogio de Al Gore. Dice, bueno, Al Gore, que tanto ha sensibilizado a la opinión pública, digo, pero vamos a ver si yo Al Gore, en cuanto vi, sobre todo cuando vino aquí, cogí y dije, este es el farsante Al Gore. Y dije, es farsante por primero, segundo, tercero, cuarto, décima cosa, ¿no? Al Gore como farsante, decía yo en un artículo en La Verdad. Bueno, pero es verdad que el planeta pues tiene muchos problemas y todo esto, pero los problemas los hemos percibido ahora, recientemente, en otros momentos no, es decir, que los problemas pues son paralelos
y consustanciales con el desarrollo económico de los últimos 2 siglos, o siglo y medio, en fin, 2 siglos, de la revolución industrial. Y ese es el problema, el otro no. Tampoco el problema es, yo creo, el crecimiento de la población, el problema demográfico, pero es que no produce tantos problemas a la Tierra ni al planeta un keniata o ni siquiera un indio como un europeo, un español o un norteamericano. Entonces habrá que matizar. Afortunadamente ese objetivo fue el de los creadores de la huella ecológica. Claro, es que no es lo mismo. El problema que genera para el planeta, para los recursos y para el futuro, un ciudadano de África o de América Latina que un europeo. Ya sabéis cómo andan la huella ecológica, que es se convierte en hectáreas, pues el consumo, por métodos más o menos ingeniosos, pero bueno, aritméticos en definitiva, el consumo de recursos de cada ciudadano, teniendo en cuenta pues un país o incluso una región, ¿no? Y entonces, pues en el caso sabéis cómo quedan las cifras, en el caso las cifras son ya un poco antiguas, pero bueno, resulta que el planeta, que un norteamericano consume 9,6 hectáreas por habitante y por año. Ese es su coeficiente, digamos, el indicador. Para el caso de un norteamericano, 9,6 hectáreas, habitantes por año, por habitante y por año. El europeo medio es 4,5, casi la mitad que el yanqui. El español es 6,4, estamos por encima de Europa. Hay algunas regiones de España que es sorprendente que estén por encima de la media, cuando creíamos que eran subdesarrolladas, por ejemplo Andalucía. Y la realidad del planeta es 2,2, todo esto hay que subirlo, pero bueno, esto deben de ser datos pues no sé si del 2004 o 2005. La media del planeta, la huella ecológica media del planeta es 1,8 hectáreas habitante por año, de media de la población mundial, que claro, varía con la población, pero en realidad, eso sería lo que nos correspondería como huella ecológica, teniendo en cuenta los 6.000 y pico millones de habitantes, pero andamos en esta fecha, 2004-2005, por 2,2, no 1,8, sino 2,2 de media planetaria, por encima de nuestras posibilidades planetarias, pero claro, el norteamericano medio, su indicador es 9,6 y el europeo medio 4,5. Bueno, pero esto es un indicador que está bien porque se inventó en el año 96-97 y deja un poco las cosas en su sitio en relación con el problema de la población. Es que no es lo mismo, Aquí los europeos pues criticamos la población africana, no sé qué, no sé cuánto, la falta de responsabilidad, no sé qué, saltándonos a la torera también esas culturas y esas digamos, motivaciones, y sobre todo sin atender y sin ver la viga en nuestro ojo. Bueno, pero todo esto es reciente, y más reciente todavía, todo esto de los problemas objetivos, y más reciente todavía pues es la percepción de los límites. Leyendo cosas me veo que Paul Valéry, siendo poeta, no hace mucho me peleaba con Sánchez Ron, el súper académico, físico, historiador de la ciencia, porque hablando, digo, pero yo es que creo, pues yo sigo siendo un maniático de la unidad del conocimiento, incluso de la ciencia. Y digo, pero es que realmente casi estoy a punto de decir que es la literatura, la buena literatura, con mayúscula, la suma del conocimiento y de las ciencias. Y se me quedó mirando así como diciendo, pero ¿qué dice? ¿Qué disparate? Ahora en las cosas que le voy viendo a Sánchez Ron, le veo que está a punto de decir eso, ¿no? Pero bueno, quiero decir que el primero que percibe esos fines, el primero, nunca es el primero, siempre hay precedentes de todo, pero bueno, es interesante ver cómo en el año 45 Paul Valéry, el del cementerio marino, el poeta, dice que en un poema que se llama Regard sur le monde actuel, dice, el tiempo del mundo finito comienza, como diciendo, y tomemos nota esto, ¿no? Pero bueno, estas cosas nos vienen pasando y nos vienen preocupando desde la Segunda Guerra Mundial. Si atendéis a la bibliografía de esta ecologista y esta que todos debéis de tener en vuestra biblioteca de urgencia de 100 volúmenes, que os recomiendo a vosotros igual que a mis alumnos, ¿no? De tipo ecológico, de economía ecológica, de historia, de ecologismo, en fin, pues ahí aparecen dos trabajos muy importantes, muy trascendentales, que son de los 60. El primero es del 62, que es el famoso trabajo de la Carson, Raquel Carson,
que es la primavera silenciosa, que es el origen de la crítica a la agricultura química y tal. Y luego en el año 63 pues hay otro trabajo que es de Commoner, de Barry Commoner, que creo que vive todavía, que es Ciencia y Supervivencia, que dice es que después de la Segunda Guerra Mundial y debido a la Segunda Guerra Mundial los físicos se han apoderado de todo. Otra cosa sería si hubiéramos sido los biólogos a los que se nos hubiera reconocido una función social igual de importante que a los físicos. A Commoner, en ese libro Ciencia y Supervivencia, en 1963, le preocupa sobre todo pues, las pruebas nucleares en la atmósfera y la arrogancia de los físicos que han ganado la guerra y, bueno, y las contaminaciones, sobre todo la contaminación radiactiva, porque luego sabéis que tiene otros trabajos. El mejor de todos yo creo que sigue siendo El Círculo que se cierra, del año 71, y yo creo que esos son los dos primeros trabajos en que se dice esto va fatal, y esto es una situación reciente, esto viene de la Segunda Guerra Mundial y tiene que ver, pues por una parte con la energía nuclear militar y por otra parte pues con la manía. Lo que critica Raquel Carson es que se espolvoren de pesticidas desde el avión las plantaciones. Y dice, pero bueno, es que esto es un disparate, ¿no? A partir de ahí se fue consiguiendo, años después, tanto que se prohibieran los espolvoreamientos estos, los tratamientos aéreos, que yo lo sigo viendo en mi tierra. Yo soy de Águilas y veo que se le sigue haciendo a la lechuga. Y sobre todo la prohibición del DDT. Bueno, pero en fin, lo más interesante es cuando se publican los límites del crecimiento, en el año 72, y la polémica que se organiza con que si sí, si no, si la Tierra aguanta o no aguanta, y si el cálculo que se ha hecho y el análisis que se ha hecho sobre los límites del crecimiento, que hacen unos individuos que no tienen nada ni siquiera de progres, son ingenieros o expertos en, bueno, gente preocupada, con CERN, como dicen los norteamericanos, pero bueno, son del MIT o algo así, o por lo menos el trabajo lo hacen los ordenadores del MIT, ¿no? Y dicen que esto no puede seguir porque no habrá alimentos, estamos contaminándolo todo, el campo se está contaminando también, la población crece demasiado y no sé, 5 factores que... Bueno, y la respuesta es tremenda, incluyendo muchos intelectuales marxistas que se rasgan las vestiduras y dicen que eso es una cosa burguesa y de tonto y que el mundo va a seguir, que los límites se resuelven, que el progreso está ahí y que se resolverán todas las cosas. Aprovecho para decir cómo piensan los economistas convencionales, tanto si son liberales como si son marxistas, para arreglar esto y mantener la idea de progreso. Dicen, no, la economía y la tecnología lo arreglarán todo. La economía, porque el mecanismo de los precios, esto es cosa de los liberales, los marxistas lo ven de otra forma, pero bueno, el mecanismo de los precios, y según se vaya escaseando una cosa, pues los precios encarecerán y el recurso se mantendrá. Así de sencillo, porque eso ni ha sido verdad así nunca ni lo va a ser. O bien la visión ingenieril, que es decir, no, la tecnología y la ciencia, no, pero es que entonces pues se crearán nuevos productos, obtendremos o crearemos o recrearemos nuevos recursos energéticos, sustitutivos de esto, del otro, en fin. Dos mitologías extremadamente consistentes que siguen sosteniendo la economía y el pensamiento económico liberal. Y ya digo, y en gran medida también marxista. Bueno, el caso es que yo sí recuerdo aquella polémica que duró varios años. Una de las cosas que se publicó, que era un refrito de la polémica y que sigue teniendo su interés, pues lo hizo Ramón Tamames, que era la polémica de los límites del crecimiento, que eso lo publicó Alianza, me parece que en el 74 o el 75. Bueno, pues luego estos mismos, los Meadows, el matrimonio Meadows, que firmaron y que editaron los límites del crecimiento 20 años después, en el año 92, pues hicieron otro trabajo y dijeron, y además nos quedamos cortos. Va todo mucho peor de lo que habíamos previsto, 20 años después. Bueno, pero es verdad que a partir de la Segunda Guerra Mundial, a mí me gusta relacionar estos 50 últimos años, porque no solamente son de producción económica y de consumo desaforados, sino que son también el momento de la llamada posmodernidad. Y bueno, el caso es que
a partir de los años 50, 60, pues ya, y Komanev lo ve en el año 63, ya se percibe que la contaminación radiactiva, que las pruebas en el Pacífico, pues luego vuelan y se transmiten y se desplazan por la estratosfera y que alcanzan cualquier lugar del planeta. Es la primera percepción de límites o de que geográficamente el planeta empieza a no ser tan inmenso, ¿no? O bien la degradación de los mares, ¿no? Con el Mediterráneo, por supuesto. Aquí decimos que el Mediterráneo se muere desde que yo me conozco interesado por el litoral, pero que los recursos pesqueros decrecen y que los mares se contaminan, pues eso lo sabemos, y cualquiera que viva en un pueblo de la costa pues lo sabe, y todos los pescadores lo dicen, y no digamos si atendemos a la evolución de las capturas en alta mar y de la gran pesca, digamos, internacional. Y también sabemos desde hace un montón de años pues, que problemas de tipo químico o fisicoquímico, como es la lluvia ácida, pues que existen en todos los sitios. Y cuando protesta Noruega de las centrales térmicas británicas, pues tenemos un problema. Y yo recuerdo cuando se estaba construyendo la central más gorda que tenemos en España de carbón, que es la de Pontes, de García Rodríguez, en Coruña, de cuatro grupos, de 4 calderas, pues que ya se analizó, se dijo, que esa contaminación viajaría también, pese a que las chimeneas se iban a hacer y se hicieron, de 350 metros de altura, pues que viajaría hasta todo el norte de Europa, pero que la lluvia ácida era consustancial con un carbón malo, como son los lignitos, que ahí son lignitos. Y el S con el O2, pues es SO2, y en condiciones de humedad, pues es SO4H2. Esa es la lluvia ácida. Pero más recientemente, pues claro, hemos percibido otras cosas. Primero el calentamiento global, aunque el protocolo de Kioto sea mucho más reciente, pero claro, el calentamiento global, cuando empezamos a decir, pero bueno, ¿cuándo hemos empezado a preocuparnos de este fenómeno y de la combustión y de los fósiles y tal? Pues eso, ya sabéis, Arrhenius, al final del siglo XIX, ya vio que esto no podía ser. Y antes que Arrhenius, y antes que brillara la economía neoclásica, que decía que no había que preocuparse de ningún problema de recursos, ya se publicó en el año, por cierto, por un neoclásico, pero inteligente, en el año 1865, la cuestión del carbón, de Coal Question, de Jevons, de Stanley Jevons, que decía, pero es que esto, si la potencia, si el imperialismo británico, si el victorianismo, si nuestro darwinismo, es decir, si nuestra ideología imperial y predominante se basa en el carbón, pues es que, ojo, porque el carbón británico se acabará, ¿no? Es un artículo famoso que está en el inicio de la historia de la economía ecológica, ¿no? Y que han ido expulgando pues, los grandes autores nuestros de economía ecológica, Naredo en primer lugar, pero también Martínez Alier y otros. El calentamiento global, y un poco después, pues también nos enteramos de que también por motivos químicos, de productos químicos no muy finos y que no se contrastan suficientemente antes de meterlos en los circuitos comerciales, pues que nos estábamos quedando sin capa de ozono, y los rayos ultravioleta que nos vienen del espacio exterior, pues son mortales, y de ahí viene el protocolo de Montreal, etcétera, etcétera, y la prohibición de los CFCs y todo esto. Pero claro, eso decía, bueno, sí, pero eso en los polos, pero ¿qué va? En los polos no, ya sabemos que no podemos tumbarnos como antes en las playas, y que tenemos que andar con cuidado en determinados sitios, que no tiene por qué ser ni la Antártida ni el Polo Norte. Es suficiente con que visitemos Argentina y Chile del trópico para abajo, ¿no? Bueno, o la contaminación química atmosférica, pues es tan ubicua y tan peligrosa y aviesa como la contaminación radiactiva. Y además cada año hay varios miles de nuevos productos que no es verdad que se testen, como se dice ahora, esa palabra espantosa, que se compruebe suficientemente antes de someterlos a aplicación o al comercio, o la contaminación químico-agroalimentaria, por la cual sabemos todos los días que estamos un poco más envenenados, o la ingobernabilidad de los residuos. No hace mucho que en concreto me parece que lo decía, no me voy a acordar ahora, uno de estos científicos económicos, no económico-ecológicos, pero bueno, por lo menos economistas críticos, ¿no? Que ya es suficiente. Decía, claro, el problema ya no es, debemos de preocuparnos no tanto por la escasez de los recursos, que es el discurso más predominante y la preocupación,
sino por el problema de la agresividad y la disponibilidad y la gestión de los residuos, porque no sabemos qué hacer con ellos. No sabemos cómo neutralizarlos, porque algunos no se neutralizan, sencillamente. No hemos inventado nada para neutralizarlos. Los residuos radiactivos pues no se neutralizan, no hay forma. Y cuando dicen, no, ya lo hemos resuelto, vamos a hacer un ATC con la tecnología más moderna y tal, y ahí vamos a meter el combustible irradiado y los residuos de alta actividad. Sí, usted los esconderá y hará un búnker muy duro y muy perfecto, pero no me ha resuelto el problema de los residuos radiactivos, los ha escondido, los ha alejado. Y el día que haya que hacer un AGP, un almacenamiento geológico profundo, que sería la solución definitiva, entre comillas, pues estaremos en las mismas, los alejaremos y los meteremos en galerías y en minas abandonadas, pero eso no es resolver, no se neutralizan esos. Y muchos productos químicos tampoco, convertidos en residuos, tampoco se neutralizan, y son persistentes, eternamente persistentes.